estamos aquí en esta noche para hacer unos estudios sobre 1 Corintios capítulo 11. Como usted recordará, estamos en el año de la restauración y este es un año que Dios está y va a comenzar a restaurar en nuestras vidas muchas cosas. Creemos que el retiro va a ser de mucha bendición, y una de las cosas que el Señor va a ir restaurando poco a poco es el entendimiento y el amor a la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde mucho predicador dedica más su tiempo a leer o a edificarse en otras cosas más que buscar lo que dice la palabra de Dios, y entonces terminan con pensamientos y con doctrinas equivocadas. Esta es una iglesia en que creemos que la palabra de Dios es infalible. Cuando en la palabra nosotros encontramos algo que no entendemos o que no marcha con nosotros, el problema no es la palabra, el problema somos nosotros. La palabra es infalible. Entonces creemos nosotros que todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, debe de estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, más que lo que enseña la doctrina de una iglesia o de un pastor. Ahora, si la doctrina del pastor o de la iglesia está de acuerdo a la Biblia, bendito sea el Señor. Pero cuando vayamos nosotros a contrarrestar un ataque del enemigo, no vamos a decir como dijo el hermano César, sino que vamos a decir como dijo el Señor, escrito está. Y esa palabra es la que tiene más fuerza. Esta noche vamos a hacer unos estudios sobre 1 Corintios capítulo 11, y vamos a dar una pequeña introducción por la cuestión del video sobre el tema primero que vimos, que fue el principio de autoridad. Ese fue el tema número 1, y poco a poco vamos a ver. Vimos cuando estudiamos este tema de que la autoridad de Dios, el plan de Dios era de que Dios fuera el cabeza del varón y de la mujer. Pero cuando la mujer falló, cuando la mujer pecó, hizo de que el parte del castigo de Dios fue que la mujer estuviera sujeta al marido. Antes de la caída eran iguales, pero después de la caída el orden establecido de Dios fue Dios, el varón y la mujer. Ese era el orden que Dios quiso que se estableciera en la humanidad. Pero la humanidad, por la multiplicación del pecado, empezó a vivir una vida desordenada, a tal punto que Dios tuvo que destruir completamente la creación que había. Solamente fueron salvos 8 personas, y volvió a procrear, a llenar la tierra. La tarea que le había sido encomendada a Adán, hoy le estaba siendo encomendada a Noé, de recobrar la tierra de nuevo. Sin embargo, el hombre, con la naturaleza pecaminosa, siguió en sus actitudes de pecado, y entonces tuvo que haber un cambio. Y entonces vimos en 1 Corintios 11:3, que dice de la siguiente manera, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, en 1 Corintios entró otro orden de autoridad, que es Dios, después Jesús, después es el varón y después es la mujer. Luego vimos nosotros de las autoridades delegadas. Dice que una autoridad delegada es una autoridad que está bajo el mandato de una autoridad directa de parte de Dios. Y entonces vimos varios ejemplos. Vimos, por ejemplo, la autoridad en el gobierno, los líderes o los presidentes, las autoridades locales, gobernador, y luego los ciudadanos. Vimos en Romanos capítulo 13, versos 1 y 2, de que Dios nos manda de que nos sometamos a todas las autoridades que han sido puestas por Dios. Y vimos como ejemplo cuando Pilato está con Cristo en el capítulo 19 de Juan, y le dice: yo tengo la autoridad, yo tengo la potestad de darte la vida o de matarte. Y entonces Jesús le responde y le dice: ninguna autoridad te fuese dada si no te hubiera sido dada de parte del Padre. Cristo le está diciendo: es cierto, tú eres una autoridad delegada, tú tienes una cierta autoridad, pero esa autoridad tú la tienes porque mi Padre te ha puesto donde tú estás. Entonces nosotros entendemos que hay autoridades delegadas en el gobierno. Por ejemplo, que tenemos hablar con el hermano César, hablando de los taxes, que cuando la gente hace tranzas y todo eso, y uno como cristiano pues tiene que dejar eso, ¿va?
esas son autoridades delegadas, que si nosotros, en ese Romanos 13:11 dice que hay que someterse, porque el que no se somete a lo establecido por Dios se está rebelando. Porque dice que la autoridad ha sido puesta por Dios y que por eso tiene una espada, dice, para castigar al que quebranta. Entonces, usted hace trazas en el IRS, tarde que temprano la autoridad le va a caer. El IRS se da cuenta del rosito y ahí se los tiene bien calladito. Pero cuando se las viene a cobrar, se las cobra todas juntas. Con la autoridad de Dios, sea como sea en el gobierno o en las otras que vamos a ver, no se puede jugar. Vimos también entonces la autoridad delegada en el trabajo, el jefe, los empleados. Vimos en Colosenses 3:23-24 donde dice, siervo dice, hacer todo como para el Señor. Y está hablando del trabajo, y hablamos un poco de nuestra actitud como cristianos en el trabajo. Cómo nosotros debemos de hacer las cosas en el trabajo para Dios, aunque nos caiga mal el manager, el patrón, el que está sobre nosotros, que muchas veces, ve que Dios está tremendo, que le pone a veces gente a uno para que uno se sujete. Hay veces le pone gente que tiene menos educación que usted, porque los que tienen educación son los que les cuesta más sujetarse por el conocimiento que ellos dicen tener. Y Dios en su misericordia tiene tantas formas de probarlo, pero hay veces le pone a usted a alguien sobre usted que usted en su mente piensa y dice, ese no merece estar ahí. Y sin embargo, usted tiene que sujetarse, usted tiene que hacer caso. En el trabajo vemos eso de que Dios nos manda que hasta en el trabajo. Ustedes recordarán que estudiamos, vimos Colosenses 3:23-24, vimos 1 Timoteo 6:1-2 y vimos 1 Pedro 2:18. Y usted se acordará que ahí dice, hay recomendaciones para los empleados que son cristianos, para los empleadores, nosotros los trabajadores, para cómo sujetarnos a un patrón, si es bueno o es malo, que seamos honrados, que no defraudemos, que no seamos respondones, un montón de cosas que nos piden, que hay veces nosotros en el trabajo, porque los compañeros de trabajo que no conocen a Dios en ocasiones actúan así, nosotros igual. Ellas quieren protestar y ya andamos metidos en protesta. No deberíamos, como hijos de Dios, quiere usted protestar para no la rodilla, porque no es su jefe, no es el presidente el que lo va a sacar de la situación que usted tenga, es Dios. Bueno, vimos entonces la otra autoridad delegada es en la familia, el padre, la madre y luego los hijos. Vimos Efesios 5:23-24 y vimos Colosenses 3:18-21. Vimos ahí varias referencias que la Biblia hace para los padres, para los hijos, para los esposos y para las esposas, cubre todos los ángulos. Y ahí la autoridad principal viene siendo el padre, la autoridad delegada viene siendo la madre, y los hijos son los que se sujetan a ambas autoridades. Ese es el orden dentro del hogar. Y manda a la mujer a que se sujete al marido. Vimos la semana pasada cómo la sujeción pues es parte del castigo que le dieron a la mujer. La mujer era igual exactamente hasta el nombre. La mujer se llamaba Parona cuando estaba en el huerto de Edén. Fue después de la caída que su nombre fue cambiado a Eva, que significa madre de vivientes. Pero en el huerto era igual. Por eso por ahí dice alguien, filosóficamente puso de que Dios no sacó a la mujer de la cabeza para que tuviera autoridad, ni de los pies para que la pisoteara. La sacaron del costado para que estuviera a la par. La mujer es una ayuda idónea, tiene una función bien esencial dentro del trabajo. Sin embargo, hoy hay muchos hogares. Nuestros países latinoamericanos son muy comunes por lo que se conoce como que la mujer manda. ¿Cómo es que se me va la palabrita? Ahorita. Pero, ¿perdón? ¿Liberación femenina? No, esa es la que quiere liberar el matriarcado. El patriarcado es cuando el hombre es el que gobierna. Pero en nuestros países latinoamericanos, hay veces es la mujer, la abuela, la que tiene más dominio sobre todas las generaciones que vienen. En parte, por eso se hizo la adoración a María, que fue un culto a levantar a una mujer a un paso más alto del que debería. María tuvo un privilegio bien especial que ninguna mujer va a poder tener, y nadie puede quitarle eso a María. Pero ya adorarla o ponerla como líder, ese ya es otro rollo. Y por eso nuestros hogares centroamericanos de México para abajo
Existe mucho el matriarcado, hogares donde la mujer es la que manda. Ahora, es cierto que hay varones que no nos ponemos las pilas por veces y la mujer tiene que actuar. Pero la mujer tiene que tener mucho tacto aún en eso, porque puede ser una ayuda idónea, como si se sobrepasa, puede ser un estorbo. Pero bueno, pero hablamos también, no solo fue con las mujeres, también los hombres. Dice en ese pasaje que leímos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ese como quiere decir igual. Maridos, amad a vuestras mujeres de la misma manera, de la misma forma. Así como Cristo ha hecho con la iglesia, así hagan ustedes con sus esposas. Y ahí, la mayoría de hombres, yo soy el primero, estamos bastante cortos en amar a nuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Solo vean cómo Cristo nos ama, cuánto nos perdona, cuánta misericordia tiene, aún cuando nosotros somos infieles. Y hay veces nosotros, una tortilla salió quemada y ya estamos pegando al grito al cielo. Y cuando nosotros tratamos de cocinar, se nos queman más, pero hoy no decimos nada. Pero ese es un tema de cocina. Y luego vimos un poco la autoridad delegada que es en la iglesia, los líderes de la iglesia y los miembros. Hablamos del pastor, hablamos en Hebreos capítulo 13 y verso 17, y también en Hebreos capítulo 13 y verso 7. En el 17 dice, obedecer y sujetaros a vuestros pastores, los cuales velan por vosotros, para que ellos lo hagan de buena gana, porque de lo contrario eso no es provechoso para ustedes. Entonces nos habla de obedecer y sujetar, y hablamos un poco de la diferencia de esas dos palabras, de cómo mucha gente en la iglesia puede ser obediente a una orden que se le da, pero no está siendo sujeta al que le está dando la orden al ministerio. Y por eso surgen divisiones, por eso existen rumores, por eso existen problemas, porque cuando la gente usted la manda a pasar patio y está pasando la patio, pero por dentro está ahí, ¿y por qué solo a mí? Y este pastor creo que tiene algo conmigo, aquello lo pone siempre a servir a Santa Cena y a mí solo vaya y me toca. Esa es una persona que está obediente, fíjense, porque está limpiando, pero lo está haciendo de mala gana, no está siendo sujeta. Y así hay mucha gente dentro de la congregación. Por cierto, ya que va a quedar grabado en video, quiero decirle de que aquí en la congregación el hermano pastor visita hogares cuando siente de parte por guía del Señor, o cuando alguien pide que él le visite. Y luego poco a poco se va a ir restaurando el trabajo comunitario o el trabajo en unidad dentro de la iglesia. Y los ancianos eventualmente también van a tener la vía de parte del pastor para visitar hogares cuando sea necesario, cuando el pastor siente en la orden o cuando alguien pida una visitación y el pastor la apruebe. Fuera de ahí, ninguna persona en esta iglesia tiene autorización de parte del pastor para ir a visitar y especialmente ir a hablar. No me vaya a malinterpretar, si lo invitaron a una tienda de café, vaya y lleve pancito y que se haga vigilia, gloria a Dios. Pero si lo invitan para ir a hablar mal, tengan mucho cuidado. El pastor no ha delegado a ninguna persona a visitar hogares para ir a decir cosas. Así que tenga mucho cuidado. Ahora, eso no quiere decir que si usted no tiene amistades no las va a invitar. Amén. Invite a sus amistades, pero a convivir. Pero para lo que es administración u otro tipo de cosas es solamente el pastor y las personas que él va a delegar eventualmente a los ancianos para que hagan eso. Eso es parte de sujetarse a la autoridad. Entonces vimos un ejemplo la semana pasada, hablamos de Saúl, de cómo Samuel le pidió que esperara, primera de Samuel capítulo 15, le dijo que esperara en cierto lugar, que el Jama, y que él iba a llegar después y iban a hacer un sacrificio a Jehová. Pero Saúl, cuando el pueblo empezó a desesperarse, Saúl tomó la decisión de él hacer un sacrificio, que fue un sacrificio excelente. No sé cuántos miles de corderos y de ovejas y de bueyes, y fue un señor sacrificio, solo que Dios no se lo había pedido a Saúl. Era Samuel quien tenía que hacerlo. Y entonces estuvimos viendo cómo no necesariamente porque nosotros hagamos cosas buenas quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Tenemos que averiguar y ver si es Dios quien nos ha motivado a hacer algo o somos nosotros. Entonces, en este caso, Samuel iba a confirmarle el reinado
a Saúl, un rey que había sido puesto por Dios. Este rey no había nacido para ser rey. Ahorita se me viene esto porque por Jeremías, que dice que él fue escogido antes de nacer para ser puesto como profeta por las naciones. Saúl no. Saúl fue el pueblo el que empezó a pedir, a decir: queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos ser como las demás naciones. Las demás naciones tienen rey y nosotros no. Cuando Samuel fue con Jehová, Jehová le dijo: no te preocupes, dale rey, porque no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y les puso y les advirtió: les voy a poner un rey, pero ese rey les va a hacer esto y les va a hacer aquello, y les profetizó, pero ellos dijeron: no, queremos rey, y pum, le pusieron a Saúl. Saúl es un rey que no fue puesto por Dios. Ahora, cuando Dios llamó a David, lo ungió como rey, lo ungieron, le dieron poder y todo. Él podía, si él hubiera querido, tomar el reinado de la mano de Saúl. Y nunca se atrevió, porque él decía: Dios me libre de poner mis manos sobre el ungido. David entendía las autoridades, y eso, que Saúl estaba endemoniado y lo quería matar. Pero David entendía que él no podía tomar el reinado media vez Saúl estuviera ahí, y no se atrevió a tocar o a hablar en contra de esa autoridad. Y usted ve hoy al contrario. Hoy yo le platicaba allá en Júpiter, donde yo iba a la iglesia, con una división que hubo, y mucha gente salió hablando del pastor y salieron diciendo que había hecho no sé qué, no sé cuánto, y quién sabe, eso no lo sabemos, eso lo sabe él y Dios, y él va a dar cuenta. Pero muchas de las personas que se fueron hablando mal del pastor, ahorita ya están divorciados y con otra mujer, y todavía están pastoreando. Qué ganas, ¿no? Y muchos, uno que fue de los peores, que más habló peste del hermano pastor, le cayó una enfermedad en la garganta. Y el pastor, sea como sea, si lo hizo o no hizo lo que hizo, si él se arrepintió y pidió perdón, lo que yo le puedo decir es que hasta el día de hoy sigue con la misma mujer, y ella está con sus hijos, ella está sirviendo a Dios. Con errores como todos nosotros, porque somos humanos, pero aquellos que se creían demasiado santos, cuando el hermano cayó en esto que cayó, hoy están hasta con otras mujeres. Es bien peligroso hablar de las autoridades que son delegadas de parte de Dios. Si usted no está de acuerdo en algo, pídale a Dios. Pídale a Dios. Mire, a nosotros se nos ha olvidado que tenemos un Dios que está ahí listo para cualquier cosa que necesitemos. Y hay veces, en lugar de acudir a Él, hacemos lo que se nos viene a la cabecita. Y hay veces, acuérdense que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Por muy bonito que usted sienta lo que le viene, tiene que esperar el tiempo de Dios. A usted le dice Dios, y le dice: mira, te voy a levantar y te voy a mandar a predicar a las naciones. Eso no quiere decir que el siguiente día tenga el trabajo, darle vuelo y salga. Tiene que esperar, porque Dios lo está preparando y le está avisando para que usted se prepare, pero de ahí le va a confirmar al que lo va a enviar, que es el ministro. Pero bueno, eso fue lo que prácticamente tocamos en lo que fue la autoridad de Dios. Veamos esto gráficamente.